sitios diferentes. De día se podía ocultar y yo le vendí esas guaridas. ¿Cómo podía sospechar? Partirle el corazón a Lucy, porque esta barbaridad. Lucy está muerta y así la debemos dejar. Lucy es una víctima de Drácula, vuelvo a explicar. Fue mordida por el vampiro Drácula. El Aquitmi llegó, como lobo se le presentó. Y fue allí esa la primera vez que él se adueñó por completo de su ser. Y entonces le volvió a atacar una vez y otra vez más. Y a una muerta herida Lucy es, y nada ni nadie podrá ser algo por ella. Debemos ir a su tumba y esperar, rodear su ataúd con ajos, plantas y exorcismos que el doctor preparará. Y una vez que ella regrese, lo que estamos preparando lo debemos sin titubeo realizar. Me niego a dañar a Lucy. No es dañarla, es salvarla. ¿No lo entiendes? Si yo fuese Lucy y me encontrase en su lugar, dime, ¿harías conmigo lo mismo? Lo haría para poderte salvar. Están locos, todos son locos. A Drácula es a quien hay que encontrar. Él es el monstruo, no Lucy. Lucy es una pobre víctima. Con él deben pronto terminar. Pero Escúchame, pequeña. no sigas, te lo pido. Nada ya quiero escuchar. Debes aceptar que Lucy fue quien mató a la camarera. No es verdad. Y que Lucy ya no es Lucy y que jamás lo será. No hables más. Lucy está muerta. ¡Es un vampiro! ¡Como Drácula! ¡Doctor! ¡Piedad! ¡Mira! ¡Mira! ¡Lo mato! ¡Me tiene harta! ¡Esta niña me vuelve loca! Deja el hijo que esté sola, nada la podrá atacar. ¿Por qué está usted tan seguro? Porque lleva un crucifijo que de niña le regalé y él la protegerá. ¡Crucifijo! ¿De qué habla? Una noche a mi cuarto se acercó y con inmensa ternura y con inmenso amor me regaló ese crucifijo. Y el crucifijo, señores, no lo lleva ella, sí.